El horror es un género que por supuesto nos gusta a varios, nos llena de adrenalina, nos produce varios tipos de emociones si está bien ejecutado y después de ello tenemos la tranquilidad de que podemos volver a nuestras vidas con la lección aprendida y pensando que tal vez lo aterrador que acabamos de ver está lejos de nosotros. Pero a veces el verdadero horror está a la vuelta de la esquina y no lo sabemos. A veces también el horror es solo algo más de lo que no sabemos o simplemente no vemos o no queremos ver. El año 1986 en Chile, la revista del Mundo realizó una convocatoria para publicar una serie de cuentos de un género que hasta el momento no había sido cultivado mayormente en el país, el terror. La convocatoria recibió 266 trabajos, de los cuales eligió solo 12 para publicar una pequeña antología que se vendería en algunas librerías populares y kioscos. Sin embargo, este libro ocultaría mucho más que simples historias de miedo. Tras de él habría injusticia y horror real. Hoy hablaremos de una pequeña publicación que entre algunos ya tiene el carácter de culto debido a la época de su publicación, que algunos han calificado de maldita debido a su contenido y lo que implica. Hoy, en este episodio especial de La Bóveda, hablaremos de el cuento chileno de terror. Durante los años 80, Chile vivía una dictadura militar comandada por el general Augusto Pinochet, quien se encontraba en el poder desde el año 1973, cuando por medio de un golpe de Estado terminó con el gobierno democrático de Salvador Allende. Opiniones a favor o en contra de ello, eso fue lo que pasó. Lo aclaro principalmente para la gente de Chile, porque para quienes no lo saben, este tema aún divide a los chilenos. Y la verdad, no importa de qué tendencia política sean, si no opinas como ellos, algunos se molestan y se molestan bastante. Pero vamos a lo nuestro. Un buen cuento de terror debe poseer al menos dos cualidades que produzcan desasosiego, inquietud y una inexplicable comezón en la espalda. Pero además, estar escrito para deleitar y entretener. Este libro a primera vista cumple con esos requisitos. Y como ya mencionamos, fue en 1986 que apareció en los kioscos este pequeño libro que llevaba colores parcos y la foto de una luna llena en su portada. Y en letras doradas y del tipo gótico llevaba como título El cuento chileno de terror. Formato para nada impresionante, tomando en cuenta de que para esa época, por lo menos en Chile, se podía encontrar en varias librerías tomos de la muy esquiva colección de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror, las cuales tenían en su portada coloridas y demoníacas ilustraciones que llamaban la atención del ávido lector de aquel género que en Chile no era muy popular por esos años, por lo menos para los escritores. En este libro encontramos 12 relatos de miedo de autores chilenos, unos ya relativamente conocidos y otros recién comenzando a publicar. Sus textos aparecen aquí debido a que fueron ganadores y/o seleccionados del concurso nacional llevado a cabo por la revista del Mundo, como ya adelantamos. Los textos varían entre las 3 y las 10 páginas aproximadamente, abarcando distintas temáticas del género. De este modo, hay historias sobrenaturales, ellas por lo general ligadas con la tradición campesina chilena y/o su folclore, y en su mayoría realistas relacionadas con crímenes de sangre. Al comienzo del tomo y a manera de prólogo, tenemos un pequeño ensayo del periodista chileno Héctor Vélez Besa, donde medio profundiza en los orígenes de este tipo de relatos, sus autores clásicos consagrados y características. Sin embargo, también Mesa da una especie de explicación, bien mala dicho sea de paso, sobre el criterio que se ocupó para elegir los trabajos publicados en esta antología. No nos indican quién fue el jurado o los evaluadores del concurso y tampoco se nos indica claramente los criterios utilizados. Y si finalmente uno piensa en ciertas partes del, digamos, contenido del libro, a lo mejor uno puede incluso hasta entender el porqué. Hay muchas cosas que mencionaremos en este especial que son conjeturas, que no están 100% confirmadas, pero que a la luz del contexto en el que se realizó esta publicación son más o menos obvias y que tal vez tengan uno que otro error de interpretación. ¿O no? Asimismo, mencionaremos algunas cosas que lamentablemente están 100% confirmadas y que son tristemente reales. Hablaremos a continuación de los 12 trabajos contenidos en este pequeño libro, pero partiremos, como es nuestra costumbre, desde la luz a la oscuridad. Perla Margarita Devoto Garcés es una guionista, novelista y académica chilena, coautora de la historia original de la telenovela Tic Tac junto a Maite Chaperó, considerada como una teleserie de culto. En la actualidad, Perla Devoto
está abocada a la literatura y desde el 2019 ejerce como evaluadora del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio. En el 2020 publicó su primera novela de género negro, Evaporándonos suavemente. Un hombre recibe pequeños paquetes relacionados con su esposa. Cada uno de ellos gradualmente van dando pistas del destino que le espera a esta. El sujeto se preocupa por la seguridad de su señora y a pesar de que ésta lo trata pésimo. Hay humor negro en este cuento, que además destaca por ser el único del libro en tratar el tema del sentimiento de culpa y por otro lado, la noción de los deseos reprimidos que pueden manifestarse de las maneras más insospechadas. En toda la literatura de horror hay en general monstruos sobrenaturales y humanoides, deformidades y aberraciones de la naturaleza que cometen lo indecible. Pero puede ser que lo más horrible que existe se encuentre dentro de nosotros, una historia que la verdad nos puede llevar a la reflexión. Francisco Javier Muñoz es un escritor, dramaturgo, pintor y cuentista nacido en Talcahuano, parte de lo que definiría la revista Ercilla como la antigeneración del 70, junto a figuras más reconocidas como Marco Antonio de la Parra, Darío Oces, María Eugenia Mesa y Manuel Peña, autor de obras como Gol Gol, Autogol, Loyola Loyola y Cómo los Beatles y las caricaturas cambiaron mi vida. Contemporáneo de actores vanguardistas de la época como Gloria Lasso, Edgardo Bruna, Óscar Olavarría y Cristán García Huidobro, entre otros. La verdad no hay muchos más datos sobre él y la verdad es malo decirlo de esta manera, pero hay como 10 escritores que se llaman igual. Claramente son más contemporáneos. Con narración en primera persona que nos recuerda a Edgar Allan Poe, estamos asistiendo a la confesión de un hombre educado y misántropo. Aquí se nos cuenta la historia de la mezquina vida de su protagonista, un hombre que vive de la apariencia elegante y atractivo sin ninguna otra preocupación que no sea ser figura entre los círculos sociales de Alcurnia. El personaje pierde la razón de vivir hasta que conoce a otro hombre que lo lleva hasta su mansión y lo hace parte de sus ostentosas fiestas. Pero nada es gratis y de ese modo el dandy se da cuenta de los verdaderos planes que tienen para él su anfitrión y el resto de los comensales. Divertida historia, con un final chocante, no deja de tener un hondo sentido moralizante. Algunos la encuentran la mejor historia del libro. Para su servidor, sí, está bien. Lamentablemente no pudimos encontrar información sobre este autor. Existe actualmente un periodista escritor con ese nombre, pero por la edad que parece tener, no calza con los tiempos en los que se publicó este libro. Una lástima. Un solitario y humilde comerciante apenas logra sobrevivir al abuso constante de un matón que le exige dinero por su protección. Luego del último acto atroz del criminal, su víctima encuentra cómo deshacerse de él, por fin. Se nos presenta el clásico tema de la venganza, visto como una forma de justicia acorde para eliminar a los indeseables. No es un cuento que le cambiará la vida, pero es entretenido y corto. Margarita Prado es una periodista que se dedicó por un tiempo, principalmente en la época de publicación de esta antología, a escribir. Su historia más conocida es un libro llamado Pisos Pickman, ganadora de los Juegos Literarios Gabriela Mistral de 1984. Actualmente no hay más datos sobre ella. Un oficinista viaja todos los días en transporte público hacia su trabajo, cuando comienza a encontrarse con un joven de manera constante y que sube con un paquete de regalo, que ves que lo mira, se pone a cambiar de tamaño y lo mismo sucede con el papel que lo envuelve. El protagonista comienza a obsesionarse con el objeto hasta que el destino hace que este paquete llegue a su hogar. Se trata de un cuento de terror sobrenatural que por un lado aborda el viejo tema de la curiosidad y sus consecuencias. Por otro lado, posee algo de Lovecraftiano. El cuento es bastante interesante y si bien nos habla del terror sobrenatural, su historia no es tan impactante. Gabriela Bosa Cadot es
o fue, lamentablemente no sabemos si sigue con vida, abogada, notaria pública y escritora. Solía realizar algunas críticas teatrales en diarios locales y participó en algunos talleres literarios que desembocaron en libros antológicos, como la de Nuevos Cuentistas Chilenos, publicada en 1985 por Editorial Universitaria, y este libro en cuestión. Un hombre conoce a sus nuevos vecinos, una pareja compuesta por un irascible marido de edad mucho más avanzada que su preciosa y juvenil esposa. El protagonista siente repudio hacia el trato machista y misógino que tiene el anfitrión de las veladas que han llegado a compartir para con su pareja, y además comienza a tener intereses amorosos para con esta última. Como todo triángulo amoroso propio de estos relatos, las cosas no van a terminar de la mejor manera. El feminismo de la autora se hace presente en la caracterización odiosa del vecino y en la compasión que siente el narrador hacia la víctima. Aún así, no es un trabajo destacable ni tampoco sobrecogedoramente terrorífico. De ahora en adelante, hablaremos de 3 cuentos que obtuvieron igualmente el tercer premio. Por supuesto, no estoy de acuerdo, y varios de los que han comentado alguna vez esta antología tampoco lo están, ya que hay diferencias amplias en la calidad de la narración. Nicolás Ferraro Panadés fue un escritor y poeta chileno, nacido en Pampa Unión en 1921 en el norte de Chile. Poeta y narrador principalmente, pero titulado de profesor de matemáticas y arquitecto. Háganse esa. Su obra fundamentalmente es testimonial, basada en las vicisitudes del norte chileno, en el desierto, la pampa salitrera con pueblos fantasmas y la migración por hambre o por necesidad. Su obra total durante muchos años ha sido poco reconocida y desconocida. Con una calidad narrativa sobresaliente, es un escritor muy infravalorado. Publicó la novela Terral en 1959, el libro de poemas Sed por Dentro, también en el mismo año, la colección de cuentos Inmóvil Océano en 1965, con la cual obtuvo diversos premios, entre ellos el de la Sociedad de Escritores de Chile, entidad que será muy importante en este relato más adelante. Lamentablemente, don Nicolás falleció el año 2012 a la avanzada edad de 91 años. Un hombre despierta en una cueva y cuando sale se encuentra con la gente a la que conoce desde hace años, entre ellos amigos de su infancia. Sus semejantes lo tratan diferente, con temor, y él, intrigado, llega hasta la casa paterna para allí conversar con su familia para por fin recordar qué le pasó en realidad. Todos huíamos, todos, es un pedazo de cuento. La verdad, simplemente uno de los candidatos a haber obtenido el primer lugar que lamentablemente no se llevó. Se nota desde un inicio que la forma de narrarlo es muy concreta, detallista y que logra atrapar al lector desde que empieza la historia. Nicolás Ferraro tenía escuela y este cuento lo demuestra con creces. Lejos, uno de los mejores de esta antología. Gonzalo Contreras Fuentes es un escritor chileno considerado uno de los autores más representativos de la nueva narrativa chilena de los 90. Ha conducido talleres literarios por donde han pasado célebres recientes autores de este país, como Pablo Simonetti, Carla Guffelbein, entre otros. La figura de Gonzalo Contreras es para muchos la que mejor representa el auge y la caída de la nueva narrativa. De fenómenos superventas, de estrella cultural, a convertirse en un personaje mirado con cierto desprecio por escritores más jóvenes y desplazado de las esferas de poder. Una mujer viuda de la ciudad se encuentra realizando los preparativos para vender la casa que heredó de su difunto cónyuge y en la que no se encuentra a gusto. Como se trata de alguien acomodada, allí tiene una pareja, marido y esposa que trabajan para ella, aunque apenas habla con ellos por ser estos dos poco comunicativos. La desaparición del hombre provocará la ira de la mujer supuestamente abandonada. Una historia sobre la locura y sobre las diferencias entre las clases sociales. Sin embargo, hay que decirlo, la historia se toma muchas molestias en construir toda una atmósfera intrigante para terminar de manera poco interesante, simplemente aburrida y poco imaginativa. Mucho ruido, pocas nueces. Rodolfo Gambetti del Pino es periodista y tiene una amplia trayectoria como crítico literario y escritor. Estudió en la Universidad Católica y trabajó como cronista de espectáculos en el diario Las Últimas Noticias, la revista Ercilla, y es fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte.
Un sujeto acomodado y bastante egoísta es quien nos relata los sucesos. Se ve involucrado en un triángulo amoroso y debido a ello recibe un castigo horrible. El proceso de su agonía es descrito de forma impactante. La verdad es que no es un mal cuento para nada, pero tengo la impresión que más o menos aquí se explica esto tan extraño de los 3 terceros lugares, principalmente por tratarse de la persona que escribió este cuento. Rodolfo Gambetti puede que no sea muy conocido para los simples mortales, pero para la gente que estudia periodismo y por supuesto los periodistas que se dedican a ser escritores, es una persona de peso pesado. Dejarlo fuera de un premio importante no es una gracia. Pero me pregunto, siendo quien es una persona como Gambetti, ¿por qué se le incluye en un concurso como este? Ahora ustedes me pueden decir que tiene de raro. Claro, el tipo es relativamente conocido, y si bien no tiene una novela o un libro más o menos famoso, es periodista. ¿Por qué no puede participar? Puede ser. Sin embargo, su inclusión en el concurso de una revista y la de otros autores podrían darnos ciertos indicios de algo más. ¿No lo creen? El cuento chileno de terror comienza a mostrar por qué se lo califica de maldito y por qué, a pesar de que hay escritores o participantes relativamente conocidos en la época o ávidos entusiastas por la escritura, al día de hoy ninguno de los que está vivo quiere hablar de su participación en él. No solo no hay registros de entrevista o comentario alguno, nadie quiere recordarlo. La razón de ello, principalmente, Mariana Inés Callejas Honores fue una escritora chilena tristemente célebre por haber participado en atentados terroristas como simpatizante de ultraderecha durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Fue una de las culpables de la muerte del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. Prats era excomandante en jefe del Ejército de Chile que estaba en desacuerdo con las acciones de la Junta de Gobierno que derrocó al presidente electo Salvador Allende al llevar a cabo el llamado golpe militar que bombardeó el Palacio de la Moneda y que llevó a cabo sus planes para purgar el socialismo en Chile, marxismo, según ellos. Estas y muchas otras acciones las cometió junto a su esposo, el agente de la CIA, Michael Tawley, uniéndose ella a las filas de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo de inteligencia del gobierno de Pinochet. De ese modo se involucró en varias acciones que atentaban contra los derechos humanos, incluyendo tortura, desapariciones y, como no, más muertes de opositores de la dictadura. En aquellos años, los criminales de su estirpe tenían libertad para hacer vida privada y pública sin represalias e hizo una carrera literaria publicando, ganando premios y organizando talleres literarios en una casa en un barrio acomodado de Santiago de Chile. La perversidad de la pareja era tal que mientras Callejas realizaba sus talleres en el primer piso de la casa, en otras habitaciones se realizaban escuchas telefónicas a los opositores del régimen. En otra había un laboratorio donde se desarrollaba y experimentaba con el gasarín, un agente neurotóxico calificado como arma de destrucción masiva, y en otra habitación simplemente se torturaba y se asesinaba gente, a veces con el mismo gas. Muchos escritores o personalidades del arte en Chile vigentes o emergentes durante los años 80 pasaron por sus talleres, sus fiestas y sus tertulias artísticas, incluyendo un par de autores incluidos en este libro, y otros más reconocidos como Enrique Lafourcade e incluso el mismo Nicanor Parra. Mariana se codió con la élite intelectual y gente poderosa del país entre los años 70 y 80, prácticamente conocía a todo el mundo artístico profundo y de élite. Probablemente es esa mala fama que adquiere al relucir sus crímenes a la luz pública la que hace que nadie quiera verse inmiscuido con ella y por ende evitan hablar de las participaciones que tuvieron en conjunto. Pero es curioso y cabe preguntarse ¿por qué Mariana Callejas es la única autora que tiene 2 cuentos en el libro, trabajo que además fue editado en el año 1986, fecha en la que ya se sabía de la participación de Callejas en los crímenes de Prats y posiblemente en el asesinato en Washington de uno de los opositores más férreos a la dictadura de Pinochet, el ex canciller Orlando Letelier? Su relación con Michael Tawley era conocida por todos. Algunos de los participantes de los talleres declararon incluso en juicios que en varias oportunidades era el mismo Tawley quien los recogía para llevarlos a los talleres. Y a principios de los 80, Michael Tawley ya era reconocido como criminal por varios actos de asesinatos conocidos y sospechas de otros. Algunos, como por ejemplo su posible involucramiento en la misteriosa muerte del poeta Pablo Neruda. Entonces uno no puede dejar de preguntarse cómo llega Mariana Callejas no solo a publicar 2 historias en esta antología, sino que cómo es que llega a publicar algo. A esta altura, Callejas ya era una paria en el mundo literario y nadie quería publicar sus trabajos. La justicia tarda, pero llega, a veces con todo el peso de la ley. Si esta mujer hubiese orientado sus virtudes hacia terrenos más favorables, habría conseguido tal vez el reconocimiento que deseaba y que al final se le negó debido a sus crímenes. Fue enjuiciada y sentenciada a la cárcel una vez regresó la democracia a su patria, la misma
dama a la que supuestamente sirvió como heroína. Sin embargo, apenas pagó con la prisión y vivió retenida en su hogar de entonces hasta su muerte, relegada al olvido cultural. Podría estar horas hablando sobre los crímenes de los que fue testigo o cómplice Mariana Callejas, pero si quieren una visión más amplia de ello, el año 2018 se realizó una miniserie de 6 episodios llamada Mari and Mike. En ella, con ligeros cambios, se nos presenta una historia que se ambienta de manera maravillosa en los 70, durante los primeros años del gobierno militar. Es así que, usando de manera inteligente la biografía de esta mujer, la vemos teniendo una lujosa vida junto a su familia. Acá solo tiene 2 hijos, una hija adolescente y un pequeño. Solo el parco y enigmático hombre que trabaja para ellos como mayordomo sabe de la verdad de este aparentemente respetable matrimonio y que además los ayuda en sus fechorías. Aunque poco a poco su despierta hija va dándose cuenta de la verdad de todo. Les secunda una hermosa mujer de naturaleza más psicopática que la protagonista, junto a un par de militares poderosos a cargo del servicio de inteligencia y varios individuos más de personalidad brutal que iremos descubriendo en cada episodio. Se recrean con impacto los raptos perpetrados por los protagonistas y sus secuaces, las torturas y muertes, destacando eventos famosos como los atentados al ex general Prats en Argentina, el intento de homicidio del otrora ministro del presidente Frei Montalva, Eduardo Leyton, en Roma, quien lideraba la opinión pública internacional de refugiados chilenos en Europa que criticaban a Pinochet y los suyos, y el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos, que solo debido a este último acto, por la presión del mismo Estados Unidos, se consiguió apresar a los culpables de estos crímenes y otros. La miniserie tiene un trasfondo terrible y muy potente, que analizaríamos más en profundidad, pero puede encontrarla actualmente en Amazon Prime, y para verla gratis puede verla en la página de Chilevisión y en la del Consejo Nacional de Televisión, usando su clave única. Esto último solo para la gente de Chile. Pueden verla en estas plataformas y en vez de hacer un episodio de 20 horas, es mejor que saquen sus propias conclusiones. La vida de estos criminales, además, ha sido referenciada varias veces en la cultura popular de muchas maneras. El escritor Roberto Bolaño, en su novela Nocturno de Chile, cuenta una historia que está absolutamente relacionada con los hechos acontecidos en la mansión de Locurro, donde vivían Tauli y Callejas. De hecho, uno de sus personajes principales es la escritora María Canales. Y uno de los protagonistas del juego, Grand Theft Auto 5, de hecho, se llama Michael Tauli, criminal y ladrón de bancos quien, gracias a un arreglo con el FBI, es acogido en el programa de protección a testigos. Un par de chilenos apenas logra sobrevivir en París y ello los ha llevado a tener que delinquir. Justo cuando se han decidido a cometer su primer robo y con violencia, en plena calle se dan cuenta que su víctima no es un hombre normal. El castigo le llega a ambos y en especial a uno de ellos con una forma de justicia superior a la humana, como bien sucede en estas historias de fuerte carga moral. En esta historia nos enteramos del drama de una muchachita de procedencia humilde y quien es violada con terribles consecuencias. La muchacha trata, como puede, de torcer el destino de su hijo por nacer, pero como es habitual en las narraciones del género, existen fuerzas superiores a las capacidades humanas. Teniendo en cuenta el historial de su escritora, llama la atención que haya realizado obras sobrenaturales de este tipo. ¿En realidad creía en tales cosas que a los malvados les llega su merecido tarde o temprano, o solo realizó este trabajo literario como una manera de sobresalir? Parte de las características de esta escritora era que le gustaba ostentar sus escritos frente a los demás. Llama la atención de sobremanera que en ambos relatos está implícito de alguna forma el concepto del demonio o el diablo, o como les guste llamarlo. ¿Será que en cierta parte de su subconsciente se sentía cercano a él? ¿O es un simbolismo que nos indica lo que muchos de sus colaboradores han declarado muchas veces? Ella escribía principalmente sobre lo que vivía. Podemos elaborar muchas teorías al respecto y seguiré hablando sobre lo que implica la figura de Callejas en la literatura moderna de los años 70 y 80 en Chile, pero ¿no olvidan algo? Nos quedan 2 cuentos. No pudimos encontrar información sobre este autor en ninguna parte, salvo en la página llamada La Tercera Fundación, donde se nos menciona que estuvo presente este mismo cuento en 2 revistas literarias underground de la época, Gestal 8 y Nadir 6. Ni tampoco sabemos si el apellido está relacionado con Nicolás Ferraro, uno de los escritores que recibió el tercer premio.
Ambientado en el austral archipiélago de Chiloé, al sur de Chile, aprovecha al máximo toda su rica mitología e iconografía. De este modo, el autor nos transporta por un lado a un mundo real donde las supersticiones y creencias son el pan de cada día de los lugareños y por otro, a una tierra recreada por su imaginación para aterrarnos con la posibilidad de que en verdad el mal de la brujería y sus monstruos existen. Un hombre viudo junto a su único hijo, a un niño, son los únicos Wincas, que significa blancos, en este caso no autóctonos del lugar y llegados del continente, que viven en el lugar. Allí, el hombre mayor es respetado en su calidad de profesor y a su vez hace lo posible por derrotar lo que considera pura ignorancia por parte del pueblo. En cambio, su hijo sí cree en estas supuestas supercherías y ello queda claro porque es quien nos cuenta la historia desde su punto de vista. Este relato es sin duda el mejor de todo el libro y en cuanto a nivel de narración, la historia en sí y sin lugar a dudas, su espectacular final, si lo comparamos con los otros relatos, está ciertamente a otro nivel. Enrique Delano Falcón, más conocido como Poli Delano, fue un prestigioso autor nacional, nacido en España. Realizó una gran parte de su carrera literaria en Chile, pero tras el golpe militar fue exiliado y siguió escribiendo en los países en los que se radicó como México y Cuba. Fue un escritor prolífico cuyas obras han sido traducidas a varios idiomas. Es el año 1984 cuando regresa a Chile tras 10 años de exilio. Editó un montón de antologías de sus cuentos, así como novelas, que además tuvo una carrera como docente y dirigiendo talleres literarios. Formó parte de la Sociedad de Escritores de Chile, fue su presidente de hecho entre el año 87 al 88. Un médico y su esposa han muerto en extrañas circunstancias. La historia luego del atractivo primer párrafo propio de los informes policiales tan abundantes en estas narraciones nos lleva al pasado para explicarnos las razones de la venganza. La maldad humana descrita en esta obra breve y potente con algo de crítica social. Los ricos se aprovechan de los pobres a los que someten y estos últimos solo tienen su voluntad para superar los vejámenes de los que son sometidos. Al final, una vez que conocemos los motivos del asesino, nos lleva a comprender sus motivaciones y acciones. Lo curioso viene tras darse cuenta quién es el ganador. ¿Por qué se aceptó que un escritor tan connotado de la época como Poli Delano participara en un concurso para principiantes? Lo que también nos podría hacer que nos cuestionemos la participación de Nicolás Ferraro. Y a pesar que hay algunos que defienden el cuento de Delano en cuanto a su calidad, la verdad es que no tiene cómo haber ganado el primer lugar por ninguna parte. Es un cuento plano, con una historia genérica y muy corta. ¿Por qué gana él? ¿Por qué en época de dictadura, en un libro donde se incluyen inexplicablemente dos relatos de la paria más representativa del lado artístico de la ultraderecha chilena y que además por sus acciones se ganó el repudio y el abandono de toda la comunidad literaria y artística? Incluso es más, que el mismo gobierno militar la abandonó a su suerte, y no lo digo yo, lo dicen los documentos de la época e incluso la misma miniserie de TV de la que hablamos. Se incluye y se le da el primer premio a un escritor casi recién llegado del exilio comunista y con un relato que está francamente bajo la media del nivel de trabajo que se pusieron en esta antología. Si tenemos que en el prólogo de Héctor Vélez Mesa se mencionan a autores como Stephen King, Lovecraft y Edgar Allan Poe, cuyos trabajos no son solo legendarios, sino que básicamente definen por ellos mismos un estilo particular de narración, se premia a otra persona fuera de Rodrigo Ferraro. Escritor desconocido y por mucho que le duela a varios, cumple a cabalidad lo que se espera de un verdadero cuento de terror. ¿Era tal el desconocimiento del género en ese tiempo? Personalmente lo dudo. ¿Será una disputa política o una especie de pequeña vendetta del mundo literario contra Callejas el enrostrarla en su cara que lo poco que aceptaron publicar de ella fuera apabullada por otro escritor y que más encima fuera un escritor comunista? Si tomamos en cuenta que uno de los terceros premios lo recibió de manera totalmente injusta, creo yo, Gonzalo Contreras, ex amigo y durante sus últimos años casi adversario a muerte de Mariana Callejas, tal vez todo lo conspiranoico no es tan loco de pensar, pero tal vez la pregunta que nos puede hacer más bella es al final, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el lector? ¿Dónde está su posibilidad de elegir y además su posibilidad de disfrutar de arte realmente bueno y real? Arte que no sea intervenido por disputas políticas y económicas, arte que realmente sea una imitación de la vida pero mejorada como es su definición primordial. En este caso particular, en este libro maldito, hay verdadero horror, injusticia, quién sabe qué más, pero al final, el que termina perdiendo siempre somos nosotros. Tal vez nunca sepamos quién fue Rodrigo Ferraro, el verdadero ganador de esta iniciativa, y tal vez si todo hubiera sido distinto,
video tendríamos en las manos varios tomos más de la obra de un verdadero maestro del horror. Esperamos que les haya gustado este episodio especial. El libro puede encontrarse en PDF en algunos lugares en la red y a veces aparece alguien que lo vende en línea. Si tienen suerte y lo ven, no lo piensen, llévenselo a casa. Gracias por acompañarme en una nueva entrega de La Bóveda. Nos vemos en el siguiente.